del coronavirus. Esto me llama la atención poderosamente. Antes de que nuevas restricciones puedan ser impuestas. ¿Qué significa esto? Esto me llama a mí la atención, que yo pienso que ahí por enero nos van a estar guardando en una nueva cuarentena. Oiga que se lo estoy diciendo hoy día. Y le doy la bienvenida a la licenciada María Sinaí. ¿Cómo está, licenciada? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y en efecto tenemos una nueva cepa del virus. De acuerdo. ¿Qué tipo de virus es? Es SARS-CoV-2. Vale. Esta es la nueva cepa detectada en Reino Unido, que tiene como característica una alta transmisión. 70% más de posibilidad de Imagínense transmisión. el caos que acabamos de vivir al estar con este virus y al pasar todo este año la pandemia, y acaban de descubrir una nueva cepa de las 17 existentes, Luis, De la que ya está operando en Reino Unido, en parte de Holanda, en Italia y en Australia. Entonces, vemos que a raíz de esta propagación intensa, Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, acaba de dictar medidas también para poder modificar la forma tradicional de las celebraciones de la Navidad en Inglaterra, en Escocia, en Gales, que son los países que conforman Reino Unido, y también en Irlanda del Norte. Entonces, a raíz de esta nueva cepa, el presidente, a partir del día de ayer, 20 de diciembre, prohíbe a todos los ingleses, a los escoceses, a los que conforman el Reino Unido, y no solamente a ellos, sino también a Sudáfrica, que es un país caracterizado por tener múltiples ecosistemas, que se ubica en África precisamente. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, al momento tienen prohibida la entrada a nuestro país por la protección a la cual debemos someternos contra un posible contagio que tal vez no se pueda detener. Entonces, me parece una medida acertada, pero también se cuestiona, Luis, que no se ha explicado por cuánto tiempo. Y es que ahí precisamente es donde yo quiero entrar, licenciada, sí. Y que ustedes me digan, hermanos salvadoreños, si hay personas que están afuera, que están allá en el Reino Unido, ¿qué va a pasar con estos salvadoreños? Entiendo que es inconstitucional el hecho de no dejar entrar a compatriotas, a connacionales. ¿Qué va a suceder con todas estas personas? ¿Qué va a pasar con el salvadoreño que pues está allá y cómo? O sea, si estoy en cuestiones de trabajo, no puedo acelerar mi regreso. ¿Qué va a pasar con todos estos salvadoreños? Así que esa es la gran pregunta. ¿Qué va a suceder, licenciada? Bueno, fíjese que aquí tenemos una gran contradicción nuevamente, Luis, porque la Corte Suprema de Justicia ya había expresado que no se le puede prohibir el ingreso a ningún salvadoreño al país, bajo ninguna condición, que es un derecho constitucional. Entonces, viene el presidente, también arbitrariamente a veces, no deja entrar y quedan varados los salvadoreños en distintas partes del mundo, y a ellos mismos les toca asumir los costos de mantenimiento fuera del país. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, deben regresar inmediatamente también, Luis, porque de otra forma, por experiencias anteriores que hemos tenido, hemos visto cómo quedan varados y cómo tienen que pagar su propio alojamiento, su propia alimentación y el transporte para poder regresar nuevamente al país. Esto aplica a los salvadoreños. En el caso de los ingleses, de los escoceses y de los sudafricanos, recomendarles que no vengan, porque tienen ya prohibido el ingreso a El Salvador. Es preocupante. ¿Qué va a suceder con este nuevo cepa, esta nueva cepa? Realmente, si ahorita los ciudadanos salvadoreños no cuidamos, no estamos teniendo el verdadero proyección para cuidarnos, con esta nueva cepa creo que nos va a ir como en feria, licenciada. También podemos hablar sobre el acuerdo del tercer país seguro, que se ha hecho efectivo en las últimas semanas, en la cual el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, han firmado el acuerdo para las modificaciones del asilo, Luis.
Esto también es muy cuestionado por múltiples organizaciones debido a que nosotros somos uno de los principales países migrantes de Centroamérica. Y por lo tanto es irónico que nosotros también nos convirtamos en un tercer país seguro. Entonces, ¿qué pasará? Nosotros, como migrantes, los salvadoreños, no nos podemos quedar en nuestro propio país. De acuerdo. Eso es algo que deben entender acerca de este acuerdo. Pero sí podemos recibir a los guatemaltecos migrantes que se van en caravanas y a los hondureños también migrantes que se van en caravanas hacia Estados Unidos a solicitar asilo. Entonces Estados Unidos puede decir, miren, al llegar en la frontera con Estados Unidos, ustedes han firmado un acuerdo, sus países, entonces los guatemaltecos y los hondureños se van a El Salvador a quedarse ahí mientras se resuelve su asilo. Entonces, lo controversial de esto es que esta medida va a frenar las aprobaciones de asilo y algunas personas también que pongan en riesgo su vida pueden verse afectados. Sin embargo, se deben cumplir con los lineamientos que ha establecido Estados Unidos para con nuestros países para poder albergar a estos inmigrantes que una vez se compruebe que efectivamente sufren un riesgo sobre su vida al regresar a su país, les sea concedida la petición de asilo, aún y así no se encuentren en las fronteras con Estados Unidos, porque también se había generado un gran caos, sobre todo con los niños, que son noticia internacional de la forma en cómo se han devuelto a nuestros países. Entonces, esta es otra noticia que nos compete a nosotros y que esperamos que el próximo año, pues, frene un poco también la migración y que se generen mejores condiciones en nuestro país. Hace unos días atrás comunicaba en sus redes sociales el presidente de la República, y lo voy a leer textualmente, decía: ayer me reuní con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Chad Wolf. Están impresionados por el nivel de seguridad interna que, gracias a la colaboración y el trabajo arduo, hemos alcanzado. Ahí estamos viendo la imagen. También porque han experimentado una reducción del flujo migratorio hacia Estados Unidos sin precedentes, 83% menos que el gobierno anterior. Con esto, El Salvador sale de la lista de los países con altos flujos migratorios y por primera vez desde la guerra estamos en la categoría de países con flujos migratorios normales. Falta mucho por recorrer, dice el presidente. Roma no se construyó en un día, pero paso a paso y con la guía de Dios, construiremos El Salvador que todos soñamos. Pero en la contraparte de esto es que, por ejemplo, en el Wall Street Journal dice: coronavirus, la pandemia del coronavirus hace más despacio la migración ilegal para Estados Unidos. Y luego también nos encontramos con otro pequeño apartado donde ya habla precisamente de lo que está sucediendo. Y se cuestiona que la pandemia, dice el coronavirus, la pandemia ha hecho despacio la migración de los Estados Unidos, de acuerdo con las nuevas figuras de administración del señor Trump. La razón es el problema de los inmigrantes, y los analistas dicen de que es la crisis de salud lo que está haciendo que la gente no viaje hacia Estados Unidos. Entonces contrasta contra la información que el presidente de la República está dando. Así es, Luis. Como podemos ver, estudios internacionales han establecido que no es que existan condiciones acá, sino que es la pandemia la que ha hecho lento el tráfico de personas o el ingreso de personas de la forma que sea ilegal e incluso legalmente hacia Estados Unidos. También recordemos que venimos de un gobierno republicano y que Donald Trump fue enfático en la migración y en no permitir el flujo constante de inmigrantes ilegales. Entonces, a mí no me parece creíble que los niveles bajen. Es más, hay ciertos estudios que dicen que los índices de pobreza a raíz de la pandemia se incrementaron y que el flujo migratorio será aún más fuerte en los próximos años, porque en la desesperación de las personas por sobrevivir tratarán de emigrar a Estados Unidos nuevamente. Entonces, esto no lo digo yo de forma personal, sino que también esto lo vamos a ver con el transcurso del tiempo, cuando se haga efectivo que el nivel de crecimiento económico de El Salvador no ha llegado a un nivel suficiente como para poder ser sostenible y evitar la inmigración
de personas hacia Estados Unidos. Cuando dice esto de la opinión personal, por eso es importante informarse, capturar de diferentes lugares la información y así usted puede crearse su propio criterio. Licenciada, ¿qué pasa con las visas? ¿Qué va a pasar con toda la situación con Estados Unidos? ¿La vamos a mantener? ¿Cómo vamos? Bueno, decirles a todos nuestros inmigrantes, nuestros hermanos, diría yo, salvadoreños, que les damos la cordial bienvenida en estas fiestas y que es un momento para compartir con nuestras familias y que son bienvenidos a su casa. También decirles que las peticiones de residencia se mantienen y no van a ser paralizadas para nada, sino que únicamente el 31 de diciembre termina esa orden de las entrevistas para los residentes que iban a viajar, que ya estaban en la etapa final para emigrar a Estados Unidos legalmente, pero que en enero podríamos tener nuevas noticias acerca de esto. También decirles que el flujo de visas se mantiene constante, aunque las fechas de programación de cita van por diciembre de 2021, pero que la Embajada de Oficio puede adelantarles la cita. Entonces, decirles que la migración continúa, sobre todo cuando se hace de forma legal, y que estén seguros también de que cuando soliciten a sus parientes próximos, todo será hecho con éxito mientras se informen bien y hagan su petición pues en un lugar como Legal Visa. Valga el comercial. Licenciada, ¿dónde la pueden encontrar? Nos pueden localizar en Paseo General Escalón, número 3949, frente a Banco Credomatic. De acuerdo, licenciada, muchísimas gracias.